Pues comienzo, pues muchas gracias por venir, muchas gracias por haberte cruzado Madrid, hacer 1 hora y media de transporte, por venir a presentar esta novela que habéis editado. Como comentaba anteriormente, a mí una cosa que me gusta es venir a las presentaciones, no obviamente sin saber qué es lo que voy a presentar, pero sin muchas veces haber leído el libro, tener poco conocimiento de lo que hay, porque creo que una de las cosas más bonitas en las presentaciones o cuando tienes un libro delante es cuando el propio autor o la editora o alguien que haya participado en su creación te enamoran del contenido y te convencen a que lo compres en una situación de edición que es una vorágine y que hay miles de títulos en nuestras estanterías. Me gustaría, Amelia, que nos presentaras primero esta editorial, que creo que es una editorial nueva y una editorial sobre todo tan arriesgada, porque por el nombre que le habéis puesto, cosas de aquí no se encuentran. Háblanos un poco primero de tu editorial. Bueno, gracias a Elvira y a la librería Hoja Blanca por dejarnos este espacio para poder compartir un poco esta historia. Nosotros somos más al este y, como tú comentabas, el propio nombre ya te indica que es hacia allá, ¿no? Y todo surge porque yo de profesión soy traductora de chino y llevo muchos años trabajando como traductora y he estado viviendo en China y en Taiwán, más años en Taiwán, de hecho. Entonces, bueno, con esas idas y venidas y leer mucha literatura de allí, al final hablé con mi familia y les dije que me daba mucha rabia que hubiese tanta literatura tan buena en China y en Taiwán, escrita en chino, que no llegase aquí. O sea, no llega nada de toda la cantidad de obras que hay. Entonces lo estuvimos un poco hablando y entre todos llegamos a la conclusión de que teníamos las cualidades, las aptitudes, las habilidades necesarias para poder crear una editorial familiar y sacar esto adelante. Mi padre es diseñador gráfico, mi madre correctora y profesora, mi hermano lleva marketing y yo soy traductora y he aprendido o estoy aprendiendo el oficio de la edición poco a poco. Entonces, a final de 2024 ya nos constituimos como una empresa legalmente y empezamos a trabajar detrás de la pantalla, pues negociando los primeros títulos, aprendiendo, es lo que te digo, pues yo hice cursos intensivos con una editora que me ayudaba, me tutorizaba, me enseñaba todo lo necesario de contabilidad, bueno, todo lo que tienes que aprender así de base. Y esa preparación nos llevó a, ahora en 2026, sacar nuestros primeros títulos. Sacamos el primero en febrero, que es Llevo tu nombre grabado, es de Taiwán, de Differ. Y este segundo, Las chicas del norte, de Shenkei, lo hemos sacado ahora en abril. Y nos faltan 2 más. La idea es tener 4 títulos al año y todos que sean o de China o de Taiwán. Entonces, en algunos casos traduciré yo, los de Taiwán sobre todo porque tienen un chino diferente, que se conoce un poco menos en España, y los libros de China pues los sacamos a otros traductores. Por ejemplo, este libro lo ha traducido Miguel Sala, que es un traductor valenciano de chino, que tradujo el único libro de esta autora que ya estaba publicado en español previamente, que es Frutos salvajes, que por la editorial Galaxia Gutenberg. Entonces, un poco por coherencia, por respeto a la autora y demás, y al traductor, decidimos cogerle también y la verdad que fue todo un éxito. El libro está traducido exactamente con el mismo tono que con el chino. Es que no podría haberse hecho mejor. Un poco sobre la autora, también por tener un poco de contexto, es una autora de finales de los 60 en China y es de los primeros exponentes ligeros, sin ser radical ni ensayo, pero en novela, de feminismo en China y también de denuncia social. De hecho, muchas de sus obras están censuradas en China. Esta en concreto no está censurada, es su primera obra, la primera novela, porque ella ya era escritora, pero tipo periodista y ensayos, cosas así, y es su primera novela y está basada, por lo que hemos podido estar hablando con ella, con la relación que tenemos con la autora, nos ha contado que está basada en cierto modo en su vida, pero no en primera persona, sino en todo lo que ha observado ella en personas muy cercanas, de un contacto muy, muy cercano. Entonces, la autora es de una provincia de China que se llama Hunan y ella migró a Shenzhen, que es Cantón, que está al sur, está justo Shenzhen, hay un río y enfrente Hong Kong, para que nos ubiquemos.
Entonces hubo un momento que fue en torno a los 80-90 en el que China se abrió al mercado internacional, porque hasta ese momento estaban completamente cerrados y vivían de manera pues con una autocracia. Y bueno, en los 80, finales de los 80, se abrió y en ese momento es cuando llegaron todas las empresas mundiales y pusieron ahí sus fábricas. Es ese Made in China, pero visto desde China. Desde China. Entonces lo que sucedió es que, por ejemplo, Shenzhen, que era un pueblo de pescadores, fue creciendo, fue una de las primeras zonas económicas especiales y a día de hoy es la tercera ciudad más grande de China, tiene más de 25 millones de habitantes, es como el Silicon Valley chino, de toda la tecnología, de ahí nace todo ahora, pero para llegar a eso, que es hoy en día, vamos a los 80, que es cuando empieza a haber ese movimiento de repente de personas del campo, de lo rural, sin educación, sin formación, van a meterse a trabajar en esas fábricas y un poco a buscarse la vida en una ciudad que está explotando muy rápido, a velocidades realmente vertiginosas. Entonces, hubo personas de todas partes, ¿no? Pero en concreto un fenómeno fuerte fue lo que se llamó las chicas del norte, que es el título del libro, porque eran de provincias más del norte de China, de lo rural, como hemos comentado, chicas jóvenes que migraban a Shenzhen para poder buscar un estilo, para poder tener una vida mejor, habiendo visto un poco pues lo que tenían en casa, saliendo de pueblos donde tampoco había muchas oportunidades, que es lo que le pasó a la propia autora. La propia autora era una chica del norte y ella se fue a Shenzhen para poder tener una vida mejor. Entonces, cuando llegó a Shenzhen, lo que se encontró fue un desastre, en cierto modo, ¿no? Porque había gente que sí, pues que hacía mucha riqueza y que le iba muy bien y todo fantástico, pero en la mayor parte de los casos eran trabajos pues de 14 horas o, bueno, en el caso de los hombres tenían sus dificultades, pero en el caso de las mujeres, que es de lo que trata el libro, tenían el triple, porque aparte de lo difícil que es buscarte la vida de por sí, si a eso le añades un punto sexual, hipersexualización de tu cuerpo, es el momento en el que como mujer joven y eso pues sin muchos recursos, inocentes, tu cuerpo también se convierte en una especie de campo de batalla y en una moneda de cambio. Entonces hay veces que igual consigues un trabajo porque el jefe, ¡ay, qué amable que el jefe me ha dado este trabajo! Ya, pero el jefe quiere que primero le laves el pelo y luego que le des un masaje y luego te baja la mano. Entonces es un poco pues esa sensación de estas mujeres de decir, a ver, y entender qué se pasa de la línea, cuál es la línea, cómo funciona el mundo. Y bueno, la protagonista se llama Chen Xiaohong, es un poco una persona más echada para adelante, más carismática, que arrastra con ella a otra chica, que es su mejor amiga, pues con un poquito menos de picardía, y se ve efectivamente cómo afecta a las dos mujeres con sus dos personalidades el entorno. Entonces es un poco la trama a nivel, básicamente. Sí. Es una cosa que me ha resultado muy curiosa en el libro. Lo vemos. La portada es una portada normal, una chica leyendo el periódico, y luego en la faja, que es una cosa curiosa, ves cómo las miradas libidinosas de los dos hombres que están detrás cambian la vestimenta de la chica y prácticamente la desnudan. Es muy, muy, muy buena esa utilización de la faja. La faja, que para mí me parece una cosa horrible, aquí tiene una virtud muy, muy buena. Una de las cosas curiosas o que nosotros vemos más a ver cómo lo digo, sí, más difíciles es encontrar, pues nosotros en la librería también tenemos una editorial muy pequeñita, nosotros lo que estamos editando es una revista literaria, pero es encontrar derechos de autor. Ahora vamos a sacar con el número 5 una novela en fascículos de George Sand, que lleva pues desde cuando fue, desde el 1920 no se ha vuelto a editar. Y queríamos sacar otra, pero encontrar los derechos es difícil. Encontrar derechos de autores chinos con el especial régimen que tienen, que no es como irse a Francia y buscar allí en una
pues eso, aquí leen a través de la Biblioteca Nacional, allí también los puedes encontrar a través de la Biblioteca Nacional. ¿Cómo habéis trabajado o habéis logrado llegar a eso? Porque 4 libros al año son muchos libros sobre literatura del este. Bueno, ha sido la mayor lucha de 2025, es decir, ha sido realmente difícil al principio, pero no por lo que tú estás comentando, sino por el hecho de ser nuevos. O sea, nadie se quería fiar, bueno, nadie se fiaba de nosotros porque no teníamos recorridos, es lógico, ¿no? Tampoco lo criticamos. Ningún autor así de primeras quería confiar su novela por 7 años, imagínate, a una editorial que no tenía nada que demostrar, ningún análisis económico ni nada. Entonces, esa ha sido la parte difícil. Con respecto a encontrarlos, para mí no ha sido nada complicado por lo que comentaba al principio, porque yo devoro libros y los devoro en chino. Claro, entonces, pues eso, por mi formación, por mi trabajo, por un poco mi vida, mis amigos, todos son de allí. Para mí ha sido muy sencillo identificar libros que a mí me gustan. De hecho, estuvimos hablando con igual 50 autores hasta conseguir los 4 primeros. Fue bastante difícil, pero bueno, lo que es en sí encontrarlos no, porque en China no es tan difícil hablar con ellos como se puede pensar por el régimen ni nada, porque realmente ellos son capitalistas en el sentido de si tienes el dinero y ya. No, más que encontrar, o sea, más que buscar al autor, sí, dar con la agencia que lo tiene, o si hay algún estamento, como puede ser en España, que tenga representación de eso. Es un poco llegar al autor, pero desde la vertiente un poco más administrativa, claro, conociendo el idioma conociendo el idioma es mucho más fácil, efectivamente. Igual. También porque das más confianza. Entonces, por ejemplo, Senkei tiene agente y el agente es francés, que tampoco ha sido tan difícil. Es la persona que le lleva los derechos a nivel mundial, pues vive en Francia, o sea, no ha sido nada del otro mundo. En el caso pero porque es una autora muy grande en China, dentro de que está censurada, pero tiene nombre. Las autoras y los autores, que sobre todo de Taiwán, que tienen menos representación o que tienen menos fama, ha sido más directamente desde los propios editores allí. Porque yo, aparte de que vivía allí cuando empecé con todo esto, he seguido yendo bastante frecuentemente. De hecho, acabo de venir, he estado 2 meses. Entonces, yo lo que he estado haciendo ha sido trabajar las relaciones con los editores de Taiwán, por ejemplo, que es donde más mano tenía, y reuniéndome y diciendo, a ver, ¿qué autores tienes? Y no sé qué, y directamente hablar con ellos. Entonces, ha sido bastante más sencillo de lo que pensábamos en cuanto a la negociación, una vez se fían de ti. Entonces, bueno, por ejemplo, los 4 libros de 2026 han sido muy difíciles, pero en estos 2 meses que te digo que acabo de volver, hemos cerrado todos los de 2027, que también son 4. Entonces, hemos hecho el trabajo de 1 año en 2 meses, ¿sabes? Por el simple hecho de ya tener un par de cosas, de ya tener la marca creada, de ya tener, aunque sea un perfil de Instagram, pues nos ha ayudado muchísimo. Y proyección un poco para la novela, porque, bueno, ya sabes que es difícil ya no solo integrarte como editorial en este mundo y en esta situación, sino distribuir la novela, daros a conocer, un poco entrar en el mundillo librero, que no, a mí me consta, yo tengo la suerte de que mis compañeros libreros de Toledo son gente majísima, muy abiertos a casi todo dentro de las posibilidades de su librería, pero también me consta que no todo el mundo es como los libreros de Toledo, que no son aperturistas a nuevas a nuevas iniciativas de libros, cuando para nosotros creo que es muy fácil. A nosotros en el 80% de las ocasiones nos dejan los libros en depósito, si los vendes fenomenal, y si no los devuelves. Esto no son como cortar carne. No, sí, totalmente. Nosotros hemos hablado con nuestro distribuidor, que es a nivel nacional, para ver un poco qué tal se estaban moviendo los libros, entender mejor todo el panorama, y la mayor parte de las librerías efectivamente lo cogen en depósito para probar, y sí que estamos viendo que sí hay muchas librerías, al menos desde nuestro punto de vista, ¿no? No teníamos una referencia tampoco de cuánto es mucho ni cuánto es poco, cuánto es vender mucho, ¿sabes? Porque si bien estamos asociados en la Asociación de Editores de Aragón,
porque nosotros somos de Zaragoza, siempre ayudan mucho y he aprendido un montón de los compañeros editores, pero hay mucho reparo en hablar de cifras. Entonces es muy difícil. Y bueno, nosotros nos sentimos súper contentos con lo que estamos consiguiendo sin saber cuál es el estándar, ¿no? Pero, por ejemplo, este libro, Las chicas del norte, está ahora mismo en depósito en unas 400 librerías de España. Son muchas, sí. Sentimos que es bastante con lo que tú acabas de decir, algo nuevo, vamos a probar, que luego dentro de 2 meses no se vende, se devuelve. Pero creo que sí se nos está dando esa oportunidad. Y en Aragón, sobre todo, hay mucho interés, porque salimos en San Jorge el otro día, el 23 de abril, y hubo muchísima gente, no paraba de pasar gente por nuestro stand, y nosotros consideramos que tuvimos bastante éxito dentro de, pues, lo que te digo, ¿no?, de nuestras expectativas. Y también a nivel de medios, pues hemos salido en el periódico, todo local, ¿no?, Aragón. Sí. Pero periódico, radio, televisión, hemos salido en todo esto. Yo creo que era necesario, porque al final es una propuesta diferenciada, pero auténtica. Yo creo que, sin querer criticar, pero que está muy de moda Asia, Japón y Corea sobre todo. Sobre todo, sí. Pero por lo que veo de hablar con otros editores y de mirar lo que está sucediendo un poco en el panorama, son editores o editoras que no conocen la lengua original o la cultura, o que nunca han estado en Corea, están editando Corea, y creo que eso se nota. O sea, cuando nosotros hablamos de nuestros libros, porque si bien yo soy la única que habla chino, toda mi familia ha venido a China, a Taiwán, tenemos ese lazo muy fuerte entre todos y todos podemos hablar de primera mano de la cultura y de las cosas que hemos visto. Entonces, creo que el hecho de que seamos tan auténticos en cuanto a que hacemos lo que sabemos hacer y ya, nos diferencia también. También China parece que no, pero es el gran desconocido. El gran desconocido y muchas veces la gran confusión. Cuando hablas de Asia crees que es un continente homogéneo. Yo creo que en Europa somos más homogéneos que en Asia, vamos. O sea, y entonces a mí es una cosa que me gusta mucho porque en la librería tenemos mucha relación con el Instituto Confucio. Cuando hacemos la feria del libro, normalmente, la que hacemos en octubre, son ellos los que hacen la última actividad y cierran la feria del libro. Tenemos mucho cliente inmigrante chino que viene a la librería. Obviamente, el inmigrante de primera generación no te compra libros, es bastante difícil el ya hablarlo como para encima leerlo, pero la segunda generación sí es una generación súper interesante porque bebe de los dos mundos, el español y el chino. Y yo creo que cosas como esta rompe también muchos tópicos sobre la sociedad china, que como tú dices, ahora es más aperturista, pero sigue en el ideario nuestro sigue teniendo ahí algo que, que no se despega. sigue pensando en China a veces como algo muy imperial, los dragones y, a ver, eso fue China hace un montón de años, ¿no? Pero China lleva mucho tiempo sin ser eso. China ahora mismo es la superpotencia a nivel tecnológico, es lo más contemporáneo que existe, es 100 años por delante de cómo estamos nosotros realmente cuando vas. Entonces, a mí me hace mucha gracia cuando la gente hablas de China y se imagina esos dragones, esas como geishas que encima son japonesas, pero todas esas cosas y dices, pero tú eres consciente de que en China te traen la comida en un dron a casa, o sea, pagas con la cara, con los ojos en los sitios, es que no, es como que no casa, como parecen dos realidades y a nosotros nos gustaría traer la literatura contemporánea. O sea, nosotros no vamos a echar más allá de los años 60 probablemente y ya me parece como demasiado atrás. Vamos poco a poco, esto pues eso es de los 2000, pero retrata esa realidad de los 90 y vamos a querer traer cosas más contemporáneas para poder entender la China de verdad, que es la China de ahora, la que tú ahora te coges un avión y ves, no la imperial. Y también me pareció cuando leí este libro la primera vez una propuesta muy interesante para empezar a entender cómo China se ha convertido, el milagro de China, o sea, de dónde viene ese milagro. Y se ha construido, por supuesto, en el esfuerzo de muchas personas, en el trabajo duro, legítimo y un montón de cosas, pero también en otras muchas personas sin recursos de lo rural, que de repente de una generación a otra. El otro día, ayer, estaba cenando con un amigo chino y me dijo, es que tú piensas que todos
tenemos abuelos que han vivido en el campo. O sea, nadie viene de la ciudad de por sí. Y eso es una locura, es decir, en 3, 4 generaciones absolutamente todo el mundo era del campo y ahora están como están. Entonces creo que eso no se habla, no se conoce, y empezar por libros como este nos ayuda a ir entendiendo poco a poco, progresivamente, pues cómo está ahora China. Sí, con la desruralización china se ha perdido algo de las tradiciones, o son gente que lo mantiene pese a todo ese cambio tecnológico y supongo que también de pensamiento y de forma aperturista. Pues yo diría, sin poder decir nada seguro, ¿no? Pero en mi experiencia lo que es el pensamiento se ha mantenido mucho. Las estructuras, pues la forma de pensar más confuciana, la moral perdura, pero creo que lo que son las tradiciones más tangibles quizá han desaparecido un poco, o sea, han disminuido un poco. Ya no hay tantas festividades o ya no se celebra tan fuerte como antes. Sigue habiendo movimiento, por ejemplo, pues en el Año Nuevo es una locura, se mueve todo el mundo. O lo celebramos hasta aquí. Claro, o sea, ese tipo de cosas obviamente perduran, pero quizá ya no se va a los templos con tanta frecuencia. Sin embargo, eso sí se mantiene muy fuerte en Taiwán. Taiwán, a pesar de todo lo que llega aquí, tiene aún una cultura de origen chino muy fuerte y muy presente. De hecho, yo diría que son más religiosos en Taiwán que en China. La gente joven va a pedir a los templos mucho más que la gente joven en China, y creo que se han mantenido más tradicionales aún en Taiwán. Dentro de que también mentalmente son más abiertos en Taiwán, porque en Taiwán fue el primer país de Asia en legalizar el matrimonio homosexual y el único a día de hoy en tener legalizada también la adopción en parejas del mismo sexo. Y o sea, la apertura es absoluta con el mundo LGBT, con todo, no hay problemas de internet, no hay cortafuegos, pero luego son más tradicionales en esa parte. Y sin embargo los chinos pues son menos tradicionales, pero siguen teniendo ciertas restricciones. Hablando un poco, una de las cosas que has dicho es que la autora, Shen Kei, es una autora que está censurada. Obviamente no has podido llegar a esos libros, o desde Occidente sí se pueden llegar y publicar. Sí se pueden, no habría ningún problema. De hecho, los libros, no solo de ella, en general hay muchos autores chinos censurados por distintos motivos, se pueden leer en el extranjero y además en chino se pueden leer en las ediciones que saca Taiwán, porque Taiwán es libre. Entonces, cuando una autora china un autor chino pues están censurados en lo que es la China continental, su editor pasa a ser taiwanés. Y sí se puede editar, no habría ningún problema. De hecho, de esta autora no, pero de otra autora también china, Yen Kelin, vamos a sacar este diciembre, por Navidad, noviembre-diciembre, sacaremos una obra censurada en China. Y bueno, conocemos un poco también las dificultades que esto nos puede traer, porque sabemos que si no llegan obras censuradas a España no es porque no se puedan acceder a ellas, sino por el miedo quizá editorial a traer ciertas obras. Y nosotros ya desde el principio, lo que has preguntado antes, ¿cuál es nuestra filosofía? Retratar la realidad. De hecho, nosotros estamos enamorados tanto de China como de Taiwán, pero queremos retratar la realidad y no queremos maquillar tampoco las cosas. Igual que vamos a traer libros que hablen de lo increíble, bucólico y maravilloso que es el paisaje, también vamos a traer algún libro que pueda quizá criticar alguna estructura gubernamental. También vamos a decir en voz alta que es una de nuestras bases, que nos ha traído problemas y nos seguirá trayendo, pero lo decimos igualmente, que Taiwán para nosotros es un país. Y traemos literatura de China y de Taiwán. Y es algo muy importante, creo que nos diferencia para bien y para mal. Más literariamente, pues esto es un absoluto prejuicio, pero supongo que la literatura china, de la misma forma que la literatura occidental, ¿tiene también géneros, o hay algún género que no, por lo que sea, pues, culturalmente no lo trabaje, o porque las concepciones culturales sean diferentes? Yo diría que los géneros son universales, pero se tratan de diferente manera.
Por ejemplo, todo lo que es en sí la parte de los libros más sexuales, ¿no? Que por ejemplo hemos visto en España, yo qué sé, las sombras de Grey, 50 sombras de Grey, Bueno, o como se llame. desde mi punto de vista podían quemarse en una pira para calentarnos en invierno, pero no pasa nada. Pero eso tuvo un boom hace, no sé, 15 años, súper fuerte, y siguen existiendo, ¿no? Pues las novelas que tratan un poco esa parte más sexual, sobre todo de la mujer, como la sensación de la mujer de la sexualidad. ¿no? La sexualidad de la mujer, creo que en China no se hace en China y en Taiwán no se trata de la misma manera, porque eso sí que estaría censuradísimo. Se trata casi desde un tipo de género que está ambientado en esa China imperial, porque es fantasioso, o sea, son personas que igual pueden tener poderes, que van con espadas, que van con túnicas, y puede haber cosas entre ellos mucho más sutiles, o sea, no va a haber grandes escenas sexuales, pero va a haber muchas cosas muy sutiles que conforman un género gigante en China ahora mismo, que es el romance en esas épocas, ambientadas en esas épocas. También el hecho de que sea fantasioso hace que la creatividad se pueda saltar la censura. Pues igual ya se sabe que son dos hombres, pero justo es un hombre que se ha convertido en mujer y que no sé qué, y bueno, con esa magia, con esa fantasía, pues se puede llegar a explorar más la parte sexual, que yo creo que es la que más nos diferencia en todas las artes, o sea, en todo lo que es el espectro de las artes entre China y España, es lo explícito de lo sexual, que nosotros somos hiper explícitos. Y en China... Sí, llegando a lo cansina, ¿no? Últimamente. Sí, es súper explícito, claro. Sí. Y en China no, en China tiras de la creatividad y de la sutileza. Y luego el resto de los géneros, novela negra, el terror, es una cosa que a mí me sorprende mucho porque, o sea, la concepción que tienen del terror, yo he leído muy poquito. Leí un par de novelas de espadachines que me fascinaron mucho, sobre todo la forma de tratarse, son muy masculinas, y la forma de tratarse entre los hombres, los nombres que se ponían, porque aquí, o sea, cuando leí las indicaciones que hacía el editor, los habían traducido al castellano para que viéramos la forma, es que no me acuerdo cómo era, no sé cuántos, espada larga, valiente, que no sé qué, ¿sabes? Y claro, en chino quedaría fenomenal, claro. pero era muy chocante cuando lo leías en castellano, pero te lo indicaban para que vieras pues eso, la concepción que tenían los espadachines. Y igual en el terror, me pareció un terror más perturbador que de susto. Sí, yo no es lo que más leo, o sea, no conozco mucho, pero no es el terror que tú acabas... Es justo lo que acabas de decir, no es tan grotesco de susto, sino más psicológico. Suele ser más psicológico, más de pues una persona que aparentemente pues va por la vida con normalidad, pero tiene deseos oscuros y por las noches hace no sé qué. Es más ese tipo, más thriller, quizá. Sí, igual incluso las figuras monstruosas, sí, tienen una concepción diferente. A mí me ha costado entrar un poco en ello. De la misma forma que me está costando entrar en el terror sudamericano que escribe esto Mariana Enríquez y tal, que no le comprendo, me cuesta todavía comprenderlo. Este tipo de terror monstruoso chino me costó que me diera miedo, vamos. Así el otro no, el otro psicológico perturbador sí, son unas cosas que se te quedan en la cabeza y dices, por Dios. Sí, se te erizan las pelos, sí. Sí, no es mi género preferido tampoco en español, pero sí que me gusta más la parte psicológica, pero lo otro es como tú dices, a mí tampoco me da susto. Tiene una obsesión muy fuerte, sobre todo en Taiwán, con los fantasmas. O sea, los fantasmas es una locura y a nosotros nuestro concepto de fantasma no es el mismo tampoco. No. Son dos conceptos totalmente distintos, entonces tampoco, no sé, hay muchas películas y muchos libros basados en el fantasma, y el fantasma es aterrador por lo que conlleva. O sea, el fantasma es una persona que ha fallecido y no ha pasado al otro lado. No es alguien tipo Casper que te da sustos, ¿no? Entonces, es aterrador en el sentido de que esa persona te puede hacer daño también. Por ejemplo, esto pasa, es una creencia en China y en Taiwán, de que cuando hay un sobre rojo en el suelo y tú lo recoges,
de repente, porque el sobre rojo significa dinero dentro, ¿no? Entonces tú lo coges como para ver el dinero o una moneda en el suelo. En ese momento, la persona que las señoras, normalmente las madres, hayan decidido, por ejemplo, que me estoy explicando fatal, una hija se ha muerto y la madre y la tía pues dejan esto en el suelo y para que un hombre lo recoja, entonces si el hombre lo recoge está obligado a tener un matrimonio fantasma con esta persona. Y los matrimonios fantasmas existen, o sea, con una persona muerta. Y estás obligado. Entonces, ese tipo de cosas son bastante... Eso trastorna. Sí. Sí, yo conozco una amiga mía en Taiwán, me lo contó un día, me dijo, ¿tú sabes mis padres? No, yo claro, o sea, amiga de cenar con sus padres, ¿no? Yo sí, y dice, pues te voy a llevar a mi casa un día y vas a ver una cosa. Fui a su casa y había un altar. Yo dije, este altar por los abuelos, ¿no? Porque normalmente suele tenerlo, todas las casas tienen un altar de los ancestros. Y dice, sí, claro, los abuelos y la otra mujer de mi padre. Y yo le dije, la mujer anterior, y dice, no, mi abuela, o sea, mi madre tenía una hermana que falleció y mi abuela para dejarle casarse con mi madre le obligó a casarse también con la hermana muerta, porque si la hermana muerta no estaba casada, nunca llegaría a ser feliz en el otro lado. Entonces, de esa forma, como que se casó con las dos. Sí, muy perturbador. Esas son historias reales, ¿no? Y eso es lo perturbador de los fantasmas, no es nuestro concepto de fantasma. De fantasmas, sí, muy curioso. En la editorial, ¿tenéis la intención de centraros en un género o vais un poco bien, es muy mala expresión, pero viendo un poco lo que cae, lees novelas, ves si te gusta, intentas contratar o que te cedan los derechos, o os vais a centrar, además me has dicho hasta más o menos 1960, os vais a centrar con ese lapso de tiempo en algún género específico? No, no nos vamos a centrar en ningún género, lo que queremos es ir poco a poco, de hecho, justamente lo contrario, trayendo géneros distintos para que la gente pueda ir entendiendo el panorama en general. Y es eso, pues ir mostrando la realidad. Este libro es más feminista, el primero es LGBT, el siguiente es de corte histórico, el siguiente es más crítico a nivel político, el siguiente ya es novela ilustrada, habla pues eso del lado bucólico. Vamos a tener cosas muy diferentes. Tenemos uno de este tipo de suspense que trastorna para 2027. Queremos mostrarlo todo. Queremos ser una muestra representativa, bueno, dentro de lo que se puede, ¿no? Pero una muestra representativa de la literatura que existe. En algún momento, porque claro, o sea, escuchándote hablar, este es el segundo, este año quedan otros 2, el año que viene solo son 4, como que ya empiezo a tener un poco de ansiedad por lo atractivo que son las posiciones que, o las propuestas que das en la editorial. ¿En algún momento os planteáis la posibilidad de subir el ritmo si hay mucha demanda de los libros, o vais a ir con tranquilidad y que la gente se acostumbre? Pues no lo sé, es que eso también va a depender un poco de la gente. Yo voy a 1000 por 1000 y mi familia igual va al 80, un poco más con más precaución, ¿no? Pero si estamos todos muy contentos, es verdad que tanto mis padres como mi hermano mantienen sus trabajos. Yo hasta ahora también cojo, pero ahora ya apenas cojo algún encargo suelto, me dedico prácticamente al completo a la editorial y para mí sí que es una apuesta absoluta de yo quiero que esto salga adelante bien, pero también hay que ver cuál es el ritmo real del mercado, porque nosotros creemos que China y Taiwán es lo que toca, después de Japón y Corea, que ya están empezando a ser muchos títulos, pensamos que les toca ahora a estos dos países, pero tampoco tenemos forma de saberlo, tampoco sabemos cómo de extraño puede resultar, o si incluso nosotros no damos con la tecla, puede que los títulos que elijamos tampoco sean atractivos para los demás, aunque sí para nosotros. Es que es difícil saberlo. Hemos marcado esos 4 libros un poco pues por el tema económico y por el tema de la traducción, porque yo puedo traducir 2 al año. Y eso es lo que nos hemos marcado, 2 dentro, 2 fuera. Y por eso los 4 libros. Pero bueno, a partir de ahí, ojalá esto vaya más y todos dejemos nuestros trabajos y nos dediquemos a la editorial, contratemos a más gente, eso me gustaría mucho también. Pero no te sé decir. Y esto, más allá de llegar a países
sudamericanos, porque allí sí hay mucha, o sea, hay mucha inmigración, muchísima inmigración china en Argentina y en México. Sí, en Perú y en Colombia. Y además, sí, más tradición y más conocimiento que lo que podamos tener nosotros en España del continente, sobre todo porque China está colonizando económicamente toda esa zona. ¿Os lo habéis planteado a través de alguna distribuidora? Esta semana hemos sacado la distribución nosotros mismos a Latinoamérica. ¡Ah, genial! Justo esta semana, sí. Sí, eso sí que es emprendimiento súper, vamos, me parece fenomenal. No, hemos estado, llevamos eso pues casi 2 años, bueno, año y medio, trabajando realmente fuerte para que esto funcione. No queremos que se quede en una historieta de jaja, ¿os acordáis cuando fundamos una editorial? O sea, no, realmente queremos que esto funcione de verdad y nuestro propósito, aparte obviamente, de que perdure la editorial, nuestro propósito es llegar a la gente y queremos llegar de verdad. Entonces, bueno, la parte del libro electrónico lo tenemos también para Latinoamérica desde el principio y ahora también ya estamos mandando los libros físicos, tardan un mes, pero hemos conseguido la forma de hacerlo. De llevarlos. Ajá. Y porque una de las cosas que nosotros con la revista sí que habíamos visto que a ciertos países donde sí que tenemos un poco más de relación, pues en México y en Argentina, una de las cosas que nos decían es que cada vez quedaban menos librerías a donde llevar esos libros que nosotros estamos proponiendo. Sí. No, los nuestros no van a estar en librería, los nuestros son bajo pedido. Ah, bajo pedido. O sea, también los puedes pedir en la librería, pero no van a estar en la librería de base. Sí, que no van a tener el mismo sistema que tenemos en España. No. O sea, es la persona que por redes o como sea tenga el interés y lo pida, que es un poco como ha empezado, porque empezamos a recibir mensajes de personas de México en Instagram y no teníamos intención de hacerlo tan rápido, pero agilizamos el proceso porque desde que salió Las Chicas del Norte hace un mes hemos tenido muchas peticiones de México en concreto, entonces agilizamos el proceso. No, claro, es que México tiene la feria del libro más potente del mundo, la de Guadalajara. Sí, tenemos muchas ganas también de ir a la de Guadalajara. Ajá. Oye, a mí sí que... A mí me gustaría, primero, me gustaría ir a Frankfurt algún año, digamos un poco lo más cerquita, y ya dar el salto y acabar en México me da muchísimo miedo, porque en Madrid me agobia muchísimo. México, claro, una amiga nuestra que dice, es que no puedes pensar realmente qué es lo que hay allí. Ni idea, la verdad, yo tampoco he estado, pero... ¿Vosotros tenéis caseta en Madrid? No, nosotros no. Aquí. No, nosotros la tenemos en Toledo, en Madrid, no, porque como nosotros primero tenemos 5 números, vamos a sacar ahora a final de mes el número 5, además es una como revista. Editorial. Pensaba que no, y como librería solo pueden presentarse librerías de Madrid, que están en la Asociación de Madrid. Entonces nosotros hacemos nuestra feria del libro, pero claro, nuestra feria del libro es súper pequeñita, pues este año estamos intentando llegar a 30 casetas. Pero bueno, es algo parecido estamos nosotros en Zaragoza, me parece que somos 50. También va a ser nuestra primera feria del libro. Sí. ¿Cuándo la tenéis? El 30 de mayo hasta el 7 de junio. Claro, vosotros es que estáis, pues son 400 kilómetros de Madrid. Nosotros estamos a 70 kilómetros de Madrid y es como si hubiera un agujero negro que lo absorbiera todo. Entonces, nosotros teníamos... ¿Es la misma fecha que Madrid? Ya no. Lo teníamos para el 15 de mayo, hacíamos nosotros la feria del libro. Entonces, cada vez que pedías una firma a un autor, no venía nadie. Dice, ¿por qué voy a pedir? Que yo lo entiendo. Bueno, no lo entiendo, me jode muchísimo, pero bueno, nos decían que tenían a una semana o a 2 semanas la feria de Madrid y entonces todo se iba a Madrid. Entonces decidimos modificar e irnos a octubre. En octubre en Toledo hace un calor tremendo, no hay mal tiempo. Tenemos otra feria muy potente que es Farcama, que es una feria internacional de artesanía y estos años anteriores coincidíamos con ellos, éramos ahí, cuando terminaban de Farcama se venían a la feria del libro y este año vamos a intentar ir después de Farcama para tener un poco, pues sí, el rebufo e intentar seguir asentando la feria del libro, porque estamos intentando que sea una feria
más profesional, más tirando a Frankfurt que tirando a Madrid. Sí. Sí. Guay. Donde se hagan negocios, vengan muchas. De hecho, librerías vienen las librerías de Toledo, que normalmente nos juntamos 5 y el resto son editoriales. Intentamos que sea, pues eso, pues una feria profesional. Qué chulo. Así que, nada, os invitaremos para que vengáis. Nosotros encantados. Pues bueno, te agradezco mucho que te hayas hecho los kilómetros para presentarnos la novela. La daremos toda la cancha y la caña que podamos. Tenemos, no sé si nos han hecho un depósito de 20 libros y antes del 30 de junio tienen que estar los libros todos liquidados y vendidos. Os seguiremos. Traeremos el anterior y estaremos atentos a las novedades para incluirlo también en el fondo de la librería y hablaremos de vuestro libro y de vuestra editorial al resto de las librerías de Toledo y muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Elvira. Gracias.